Vámonos a la primer pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 10, 1 al 3. Vayámonos allá, Éxodo 10, 1 al 3. Y dice lo siguiente. Entonces Adonai dijo a Moshe: preséntate a Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar estas señales mías en medio de ellos, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, y para que sepáis que yo soy Adonai. Vayamos al versículo 3, que nos va a decir: Moshe y Aarón fueron a Faraón y le dijeron: así dice Adonai, el Elohim de los hebreos: ¿hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Versión Biblia de las Américas. Muy interesante, y vamos a tener ese pasaje ahí con nosotros. Tengo una versión muy interesante. Si la versión que teníamos ahora hablaba de que entonces preséntate a Faraón, la versión de la nueva versión internacional nos va a hablar en Éxodo 10:1, que la tengo subsiguientemente a este pasaje, y nos va a decir lo siguiente adelante. Éxodo 10:1, en la nueva versión internacional dirá: el Señor dijo a Moisés: ve a hablar con el Faraón. ¿Qué más dice? En realidad yo soy quien ha endurecido su corazón. La palabra hebrea que ha sido traducida en la versión anterior y en la versión que estamos viendo ahora, una dice preséntate y la otra dice ve. Vamos a poner la imagen que tengo ahí, que continúa este pasaje de Éxodo 10:1, que nos va a decir ve. Y la palabra que se tradujo como ve a hablar con Faraón es la palabra bo. La palabra bo, muy interesante, la alef, la bet y la alef, muy interesante, significa ven. Esta palabra hebrea que ha sido traducida verdaderamente dice ven hacia Faraón de una manera muy puntual. En lugar de decir ve a Faraón, el Eterno le dice de manera muy cariñosa: ven conmigo, yo te acompaño. O sea, no vas a ir solo, vamos. Muy interesante, ¿no? Y continuando con esa imagen ahí que tenemos, ve o bo o ven, que se tradujo, si ven la primera letra que está de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, su izquierda de ustedes y derecha mía, pero mi derecha, izquierda, es la letra bo, es la bet, la segunda letra, que es el número 2, y la A, que es la Aleph. Y 2 y 1, ¿cuánto es? 3. Dicen los sabios de Israel que eran esa letra 3, ese número 3, es que Dios le estaba avisando a Moisés que venían 3 plagas más, las 3 plagas restantes que aún iba a enviar a Israel. Más abajito, y lo tengo ahí subrayado en el pasaje bíblico que lo tengo conmigo aquí a mi lado, lo tenemos ahí, dice: soy yo quien ha endurecido su corazón. ¿El corazón de quién? De Faraón. Ahora, ¿cómo se explica que Dios haya interferido en la decisión de Faraón? ¿Cómo es un toma y dame? ¿Cómo es? ¿Es o no es? ¿Faraón es bravo? ¿Se endureció por sí mismo? ¿Cómo es eso, Pastor Adán? ¿Cómo se explica que el Eterno haya interferido en la decisión de Faraón? Bueno, ¿no coartaría entonces su libre albedrío? Para entender todo esto es supremamente importante destacar al menos 2 puntos, y vamos a pasar a la siguiente vista. El primer punto es que hasta la 5ª plaga, la de la peste, fue el propio Faraón que se puso duro de corazón. Y el propio Faraón negó la salida del pueblo de Egipto.
Ese fue el primer momento. Faraón, hasta la quinta plaga, estaba rebelde, renuente. Ahora, el segundo punto que quiero inferir, el segundo punto que quiero precisar es que la finalidad principal de las plagas que el Eterno envió a Egipto fue para fortalecer la débil fe del pueblo judío o del pueblo de Israel, que confiara plenamente en la omnipotencia del Eterno. Si hubiera sido por el mero hecho de castigar a los egipcios, hubiera mandado una plaga y hubiera acabado con todos ellos. De tal manera, Dios prolongó la terquedad de Faraón para usarlo en favor de los israelitas. Y es muy importante cuando Dios hace las cosas y hacemos lo que Él quiere. Faraón fue terco delante del Eterno. Pero qué bueno, allá el Faraón. Él es el terco. ¿Será que Él es el terco o nosotros somos los tercos también como Faraón? Y el punto que quiero llevar a continuación es cuando cumplimos la voluntad de Dios y no la voluntad de nosotros. Y ese es el título que tengo a continuación. Cuando nos dice cumpliendo la voluntad del Eterno en vez de mi voluntad propia. Hermanos, en cada paso que hacemos y tomamos debemos siempre buscar la voluntad del Eterno. Cuando Moshe va a la presencia de Faraón, no va por su propia voluntad o por su propia fuerza, sino bajo la guianza del Altísimo. El Eterno dice, ven, hagámoslo juntos. Un siervo, un discípulo o una congregación inclusive que sigue al Padre Celestial no hace las cosas por sí mismo, sino en obediencia y respuesta a la invitación del Eterno. El siervo, el líder, no toma decisiones por sí mismo, sino que él siempre va a hacer sus cosas en relación al Padre Celestial, con lo que Él dice y con lo que el Padre hace. Si tomamos decisiones sin consultar con el Eterno, podemos sufrir graves consecuencias. Mire lo que dice Josué 9:14. Josué 9:14 nos va a decir, mira lo que pasó allá en el sexto libro de la Torá. Y dice lo siguiente. El Eterno, capítulo 14 dirá, versículo 14, capítulo 9 dirá, y los hombres de Israel tomaron de sus provisiones y no pidieron el consejo de Adonai. El Eterno le dice a Moshe, ven, hagámoslo juntos. No puedes liberarte y no deberías hacerlo. No te liberes solo. No puedes salir solo de Egipto, del Egipto en que te encuentras. Necesitas del Eterno. Tanto tú como yo necesitamos del Eterno. Necesitamos hacer caso a lo que Él nos dice, a lo que Él nos ordena. Muchos sufrimientos, queridos hermanos, vienen a nuestra vida cuando actuamos sin pedir el consejo del Padre Celestial, sin buscar su dirección, sin escuchar sus palabras. Cuando vivimos alejados del Eterno, vivimos de juicio en juicio. Ahora llegamos a Él y nos da su palabra, y esa palabra nos lleva a puerto seguro, a la bendición, a lo que Él quiere que hagamos, y nos va a ir definitivamente bien. No está bien entrar y meternos en guerras y en asuntos espirituales sin contar con el aval del Eterno, sin su invitación. Y Moshe entendió eso, porque él no fue a enfrentar al faraón en su propia fuerza. ¿Cuánto nos ha pasado en nuestras vidas que queremos hacer las cosas por nuestra propia voluntad?
no es bueno. Nos metemos en problemas y corremos un gran riesgo. Pero muy hermosamente el pueblo de Israel buscaba su libertad por medio de Moshe. Y de esta situación debía salir una enseñanza muy importante. Todo este evento que pasaba y que era un gran evento y era una gran lección para el pueblo de Israel, va a producir una enseñanza que perduraría por los siglos de los siglos, para que nunca volvieran al estado donde ahora se encontraban en ese momento allá en Egipto. Mira lo que dice Éxodo 10:2. Éxodo 10:2 nos va a decir: y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, y para que sepáis que yo soy Adonai. Esta salida, queridos hermanos, simboliza la liberación del yugo del enemigo, del pecado y del mundo. ¿Por medio de quién? Por supuesto, del Cordero Pascual. Ahora nosotros, Yeshua, nuestro Mesías. Y esto tenemos que contárselo a nuestros hijos. Esta experiencia de salvación por medio del Mashiach. Los padres tenemos que transmitir estas verdades a nuestros hijos. Mira lo que dice Joel capítulo 1, versículo 3. Joel capítulo 1, versículo 3 dirá: contadlo a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la siguiente generación. Queridos hermanos, si los padres dejan que otros se encarguen de la educación espiritual de sus hijos, no han cumplido con la responsabilidad que el Eterno nos pide. Tanto los padres como los hijos tienen la necesidad de esta transmisión. Los padres necesitan recordar y alabar al Eterno por las maravillas, por los milagros, que serán conscientes de una herencia espiritual y nos va a traer a vivir esa experiencia con nuestros hijos y con nuestros nietos. Y ellos a su vez lo pasarán a la siguiente generación. Y estaremos conscientes, nuestras generaciones, nuestros hijos, de la herencia espiritual que es capaz de producir en ellos, en nuestros hijos y en nuestros nietos, confianza profunda en el Eterno. Un padre debe leer las Escrituras a sus hijos mientras vive en su casa. Mientras su hijo esté bajo su techo, deben leer la palabra. ¿Por qué? Porque vamos a levantar una generación de gente, definitivamente gente santa. Una vez más, Éxodo 10:9. Vamos a Éxodo 10:9. Dice lo siguiente: y Moshe respondió: iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacadas iremos, porque hemos de celebrar una fiesta solemne a Adonai. Muy interesante, este pasaje nos enseña que hay 3 cosas que son necesarias para que se pueda celebrar una fiesta para el Eterno. Y lo voy a poner ahí en pantalla donde está el pasaje mostrando. Las 3 cosas que se necesitan son libertad. Vamos a ponerlo, por favor. Libertad, la familia y un sacrificio. Sin estos 3 elementos no es posible celebrar una verdadera fiesta al Eterno. Tenemos que ser libres. Quiero repetir algo muy interesante y vamos a dejar esa imagen ahí a un lado. La libertad. La libertad no es un valor intrínseco en el ser humano. Yo repito eso porque para mí en estos tiempos que estamos siendo coartados, controlado nuestra libertad de expresión, necesitamos la libertad, pero la libertad hay que lucharla. Debes luchar por tu libertad. Israel allá debió luchar por su libertad.
por su familia y por la libertad de ejercer el sacrificio de alabanza al Señor. Por eso Moshe luchaba y fue al faraón ¿cuántas veces? Varias veces. Faraón, ahí en el capítulo, vamos a leer un poquitico más, Éxodo 10:11. Vayamos allá a Éxodo 10:11, que nos va a hablar lo siguiente. No será así. Id ahora solo los hombres y servid a Adonai, porque eso es lo que habéis pedido. Y los echaron de la presencia de Faraón. Faraón quería intentar que las mujeres y los niños se quedaran en Egipto, mientras que los varones se fueran a celebrar la fiesta al Eterno. Y esto, hermanos, no es posible. Si la esposa y los hijos no pueden estar con nosotros, no podremos celebrar una fiesta plena como Dios pide a Él. Los niños tienen que sentirse bienvenidos, ser parte de esta fiesta. Deben sentirse a gusto en nuestras celebraciones bíblicas. Y si no lo están, no estamos haciendo las cosas bien. Faraón definitivamente simboliza al adversario y como tal intenta hacer dos cosas y los vamos a leer. Él necesita dividir la familia y apartar los niños del servicio, del culto, de las celebraciones. Toma nota de eso. El enemigo no quiere que tus nietos conozcan del Eterno. El enemigo no quiere que tus bisnietos conozcan el Dios de Israel que tú conociste y que ellos conocieron. Me pongo a pensar cómo mi bisabuela le decíamos de cariño Chicha, Narcisa Díaz o Narcisa Valera de Díaz. Ella en 1930 era creyente, quedó viuda y procuraron que mis abuelos creyeran y que mis padres creyeran, sobre todo mi madre. Y ahora puedo decir que soy un siervo del Señor. No prevaleció el enemigo. No permitas que el enemigo prevalezca en tu vida. No permitas que el enemigo borre la herencia que Dios nos ha dado. Y Él procurará que ni mis nietos, ni mis hijos, ni mis sobrinos conozcan al Dios de Israel. No lo permitas. Todas las celebraciones bíblicas están diseñadas para que los niños puedan sentirse involucrados. Por esto se usan muchas simbologías y objetos de culto para que nuestras enseñanzas y nuestros servicios al Eterno sean fáciles de que ellos lo asimilen para estos pequeñitos. Muy interesante que nuestro Mesías Yeshua se puso muy disgustado, se indignó con sus discípulos cuando los discípulos intentaron apartar a los niños. Imagínense eso. Mira lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 13. Marcos capítulo 10, versículo 13 nos va a decir: y le traían niños para que los tocara, y los discípulos los reprendieron. Pero cuando Yeshua vio esto, se indignó y les dijo: dejad los niños vengan a mí, que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Elohim. En verdad os digo, el que no reciba el reino de Elohim como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Qué hermoso, ¿verdad? Queridos hermanos, Faraón estaba dispuesto a dejar ir al pueblo de Israel al desierto por 3 días, siempre y cuando que los niños no fueran con ellos. Quería que los niños permanecieran en Egipto como una garantía que los israelitas volverían. ¿Qué es lo que quiere el enemigo?
que tus hijos no se vuelvan seculares y que ellos se sientan cómodos y te arranquen esa herencia hermosa de la palabra del Señor. Ahora, de una forma similar, el mundo moderno tiene una guerra campal por nuestros hijos. El mundo secular no está despreocupado que seamos personas de fe. No. Siempre y cuando no arrastremos a nuestros hijos en nuestra manera y en nuestras convicciones. El sistema escolar público y muchas instituciones privadas están ansiosas de torcer y arrancar todos los principios de fe y creencias de nuestros hijos y reemplazarlos con el humanismo secular y pluralista. La presión social fuera de Dios mira con atención a nuestros hijos y casi es un récipe que busca apagar la llama de fuego en nuestra familia, especialmente en nuestros hijos. Muchas familias mesiánicas y cristianas que han escogido la educación en el hogar, porque hay un sistema que se llama aquí en los Estados Unidos homeschooling, para poder estudiar a nuestros hijos. Ese sistema de homeschooling ha sido atacado por algunos legisladores y los educadores, ya que, según ellos, les inculcan a los niños el fanatismo religioso. Mientras que la llamada cultura popular o el pop culture y los medios de entretenimiento constantemente seducen a nuestros hijos a cualquier tipo de vicios e inmoralidad. Hermanos, Faraón quiere a tus hijos, o tristemente pudieran ya tenerlos. Muchas congregaciones a menudo inconscientemente participan en este juego de separar a los hijos de sus padres. Tal como Faraón estaba dispuesto a dejar ir a los israelitas adultos con tal que no fuesen sus hijos. Las iglesias tienden a separar, muy interesante esto, a las familias por edades, por grupos, y lo llevan a diferentes direcciones. El problema de dividir las congregaciones en diferentes grupos y actividades es que crean una subcultura desconectada dentro de las comunidades o congregaciones. ¿Cuántas iglesias hay de cientos y hasta de miles de personas que al llegar a las familias se le da un número por cada niño y son llevados a clases diferentes, separándolos de sus hermanos de diferentes edades que nunca han estado en el santuario principal? Niños que nunca han escuchado el sermón del pastor, ni han cantado alabanzas, ni han orado en familia. El servicio principal se ha convertido en un asunto solo para adultos. Y lo peor es que la iglesia para los niños se ha convertido en un daycare, un lugar de cuidado diario, es decir, una guardería. Pero muchas familias no han permitido este desvío de separar a sus hijos y muchos hogares mantienen a sus hijos consigo. Con esto no quiero decir que no haya clases de niños, pero no debemos convertir que las clases alejen, o no debemos permitir que estas clases alejen y crean subgrupos en la comunidad, de la misma manera que Moshe se rehusó a dejar en Egipto a los niños. Continuemos con Éxodo 10:3 y vamos a seguir adelante. Éxodo 10:3 nos va a decir: Moshe y Aarón fueron a Faraón y le dijeron: así dice Adonai, el Elohim de los hebreos: ¿hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y ahí lo tengo yo, aquí a mi lado. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Esta frase se repite varias veces para que se
grabara entre los hijos de Israel que la finalidad principal de salir de Egipto era recibir la Sagrada Escritura, es decir, la Torá, y servir al Eterno. La idea de la libertad es despojarse de la insaciable esclavitud material para así poder servir al Señor. Así afirma la tradición. Y voy a poner un pasaje, una cita de la tradición que dice lo siguiente. No hay persona más libre que la que estudia y cumple la Torá. Toma nota de este pasaje, querido hermano, de esta cita de la tradición, porque son palabras muy sabias. No hay persona más libre que la que estudia y cumple la Torá. Amén, ¿verdad? Mi esposa dice amén. En base a esto, ¿cómo puedo apoyar? Tengo que apoyar todo lo que diga la tradición con la Escritura. No hay persona más libre que la que estudia y cumple la Torá. Vayámonos al Salmo 119, 33 al 45. Vamos a leer ese pasaje hermoso del Salmo 119, 33, 45. Salmo 119, 33 al 45 nos va a decir: Enséñame, oh Adonai, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. El versículo 38 nos va a decir: confirma tu palabra a tu siervo, que te teme. Versículo 39 dirá: quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Venga a tu misericordia, oh Adonai, tu salvación. Bendito sea el Señor, conforme a tu dicho, y daré por respuesta mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Continúa el versículo 43 y dice lo siguiente: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. El versículo 44 dirá: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Qué hermoso este pasaje, ¿no? Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Debemos buscar sus mandamientos, Señor. Esto significa que a pesar de poseer esa persona una tendencia natural y obvia hacia lo material, sabe, gracias a la enseñanza de la Torá, manejar equilibradamente su instinto como total y absoluta liberación. Vamos a continuar y vayamos al libro de
Éxodo capítulo 10, versículos 8 al 11. Quiero hablar sobre un tema para ir concluyendo. Un tema que me ha impactado mucho y es la soberbia delante de la voluntad de Dios. ¿La soberbia de quién? La soberbia de Faraón. Pero que en muchos casos es la soberbia nuestra. Éxodo 10, capítulo 8, versículo 11 nos va a decir lo siguiente. Entonces hicieron volver a Moshe y a Aarón ante Faraón. Y él les dijo, id, servid a Adonai vuestro Elohim. ¿Quiénes son los que han de ir? Y Moshe respondió, iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacadas. Iremos, porque hemos de celebrar una fiesta solemne a Adonai. Versículo 10 nos va a decir, y él les dijo, así sea Adonai con vosotros, si os dejo ir a vosotros y a vuestros pequeños. Tened cuidado porque tenéis malas intenciones. No será así. Id ahora solo los hombres y servid a Adonai, porque eso es lo que habéis pedido. Y los echaron de la presencia de Faraón. Queridos hermanos, cuando el Señor tiene planes para nuestras vidas, debemos hacerle caso. Aun cuando las circunstancias sean adversas. Un creyente comprometido con el Eterno no se dejará persuadir por la oferta que le da el adversario. Faraón a toda costa quería quebrar todos los fundamentos de Dios que él había dado a los israelitas. Una persona que no conoce la voluntad del Eterno ni sus mandamientos para su vida, tratará de cambiar los planes que el Eterno y tomará una ruta que el Eterno, que Adonai no le ha dicho. Es tanto así, queridos hermanos, que cuando vemos la voluntad del Eterno y no somos guiados, haremos burla de la voluntad de Dios. Mira lo que dice el versículo 10, versículo 11, y nos va a decir lo siguiente. Éxodo 10, 11 dirá, no será así, id ahora solo los hombres y servid a Adonai, porque eso es lo que habéis pedido. Y los echaron de su presencia. Muy interesante que el sarcasmo de Faraón, él quiso decir que era una locura ir al desierto como ellos estaban pidiendo. Con toda la familia, no. Olvídense de eso, no es negociable. Hermanos, los que desconocen y menosprecian la voluntad del Eterno van a enfrentar grandes problemas, grandes vicisitudes, porque el plan de Dios, aun cuando el enemigo, el hombre o las circunstancias quieran cambiarlo, permanecerá de esa manera. ¿O queremos probar los juicios del Eterno como Faraón? Nos va a tocar arrepentirnos, porque él se tuvo que arrepentir. Después de la plaga de langosta, interesantísimo esto, mandó a llamar otra vez a Moshe de forma rápida. Apúrate. Éxodo 10, 16 nos va a decir lo siguiente. Mire lo que dice. A toda prisa mandó a llamar al faraón, a Moshe y a Aarón, y admitió: he pecado contra Adonai su Elohim y contra ustedes. Yo les pido que perdonen mi pecado una vez más y que rueguen por mí a Adonai su Elohim, para que por lo menos alejen de donde yo estoy esta plaga mortal. Hermanos, no vale la pena actuar como incautos delante del Eterno. No esperes el ultimátum del Padre Celestial. Sé obediente para que puedas ver el rostro del Eterno. Si seguimos insistiendo neciamente en lo que no es la voluntad de Dios, la corrección del Eterno será contundente y acarreará consecuencias irreversibles en muchos casos. Toda persona que en su orgullo, en su conocimiento humano se niega ante la instrucción divina, acarreará ruina.
Y eso va a llegar hasta las más últimas consecuencias si permites, si te hundes en eso, si no cambias tu opinión. Vendrá una ruina a tu vida, luego se suma a una tiniebla profunda y nada lo saca de ahí. Finalmente pierden lo que más quieren y esto acarrea grandes tristezas. Hermanos, que el Eterno nos libre de ello. ¿Por qué? Porque fácil es hablar de Faraón y su corazón endurecido y lo malo que él era ya en Egipto. Pero aquí, por este medio, nos encontramos cada Shabbat a escuchar la palabra del Eterno. ¿Y estamos obedeciendo o estamos resistiendo al Eterno? En los tiempos de Esdras y Nehemías, el pueblo compungido reconoció que había pecado e inmediatamente empezaron a hacer algo. Hermanos, si el Señor te está hablando, no resistas, no pelees, acepta y empieza a hacer algo. Hazlo y hazlo inmediato para que no haya consecuencias malas. Vamos a leer ese pasaje del tiempo de Esdras. Esdras 10, 1 al 4 nos va a decir lo siguiente. Esdras 10, 1 al 4 nos va a decir. Mientras Esdras oraba y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Elohim, una gran asamblea de Israel, hombres, mujeres y niños, se juntó a él. Y el pueblo lloraba amargamente. Y Secanías, hijo de Jehiel, uno de los hijos de Elam, respondió y dijo a Esdras: hemos sido infieles a nuestro Elohim y nos hemos casado con mujeres extranjeras de los pueblos de esta tierra, pero todavía hay esperanza para Israel a pesar de esto. Versículo 3 nos va a decir lo siguiente: hagamos ahora un pacto con nuestro Elohim de despedir a todas las mujeres y a sus hijos conforme al consejo de mi Señor y de los que le tiemblan ante el mandamiento de nuestro Elohim, y que sea hecho conforme a la Torah. Levántate, porque este asunto es tu responsabilidad, pero estaremos contigo. Anímate y hazlo. Nehemías 8, porque acabamos de leer en Esdras. Ahora vámonos a Nehemías 8, 1 y 2 y después el versículo 14. Y vamos a leer lo siguiente. Se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la Torá de Moshe, que Adonai había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la Torá delante de la asamblea de los hombres y mujeres, y de todos los que podían entender lo que oían. El versículo 14 nos va a decir: y encontraron escrito en la ley de Adonai, había mandado por medio de Moshe que los hijos de Israel habitaran en tabernáculos durante la fiesta del séptimo mes. Hacer la voluntad es celebrar fiestas. Esdras 3, capítulo 3, versículos 4 y 5 nos va a decir lo siguiente: y celebraron la fiesta de los tabernáculos como está escrito, con el número diario de holocaustos conforme a lo prescrito para cada día. Y después ofrecieron holocausto continuo y los de la luna nueva, los de todas las fiestas señaladas de Adonai que habían sido consagradas, y los de todos aquellos que ofrecían una ofrenda voluntaria a Adonai. Hay un reconocimiento de los líderes. Se acercan al Señor, hacen la voluntad de Él y luego, ¿qué hacen? Celebran fiestas. El resultado del arrepentimiento es celebrar la fiesta del Señor. Éxodo 5:1, ¿qué nos va a decir? Después Moshe y Aarón fueron y dijeron a Faraón: así dice Adonai, Elohim de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. ¿Qué fiesta iba a celebrar el pueblo de Israel? Pesaj, la primera de todas las fiestas, la que inicia el ciclo
que muestra el plan de redención del pueblo de Israel. Hermanos, el arrepentimiento ha de traer como resultado el querer acercarnos al Eterno a través de su invitación. Ven a mis fiestas. Ven a mi fiesta. Para Faraón es difícil entender eso. Él estaba en su comodidad, estaba tranquilo. Para él, antes de que llegara Moshe y Aarón, él era un Dios. Tenía su riqueza, su comodidad y todo estaba perfecto. Y tuvo que venir el Eterno y sacudirle su comodidad y quitarle su riqueza. Adoraban el río Nilo y se le convierte en sangre. Las praderas del Nilo comidas por las langostas. Toda esa zona tan espléndida de cultivos con una maravillosa fertilidad es comida por las plagas. Ese Dios quedó sin riqueza, sin estabilidad, solo sostenido únicamente, ¿por qué? Por su orgullo, por su soberbia y su ego. Con un corazón endurecido hasta que pierde lo más hermoso, lo que más quiere, su hijo. Hermanos, que Hashem nos guarde. Si al escuchar la Torá cada semana, como lo hacemos aquí, como en los tiempos de Esdras y Nehemías, mientras Esdras oraba y se confesaba delante de Elohim, que al escuchar sus palabras cambiemos y no seamos duros de corazón. El Eterno le dice: ya no llores más, no estés triste, vas a celebrar fiesta. Después que nos arrepentimos de corazón, Él nos lleva a la fiesta. Pero si estamos lejos de sus planes, no iremos a la fiesta, sino sufriremos. Nos guarde el Señor de eso. Vamos a orar.